Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de geometría fácil. Hoy día vamos a ver el ejercicio número 16 del libro de geometría plana y del espacio de Calvache, edición 2009. Tenemos un polígono irregular. Nos dice una hipótesis por aquí que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 300 grados. Nos pregunta cuánto es el valor de la x. Bueno, para este ejercicio tenemos que formar dos ecuaciones y vamos a utilizar un teorema. El teorema es el siguiente. Nos dice que la suma, vamos a hacer una línea por aquí proyectada, a ver si me sale recta, la misma dirección de esta de aquí. Vamos a hacer una línea entrecortada por aquí. Vamos a hacer una proyección de esta línea por acá. Ya. Muy bien, como vemos, aquí se forma un triángulo y aquí se forma un cuadrilátero. Un cuadrilátero, un polígono irregular. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el teorema que les mencioné anteriormente. Nos dice que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Vamos a formar una ecuación y a utilizar varios criterios. Como vimos anteriormente, vamos a utilizar el criterio de ángulo llano. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El ángulo llano vale 180 grados. Si yo coloco aquí otro ángulo y lo despejo, es lo mismo decir que esta parte de aquí es 180 grados menos x, menos el ángulo x. Muy bien. Si yo llamo, vamos a borrar esta flecha de aquí. Si yo llamo a este ángulo alfa, yo puedo colocar que esto de aquí es 180 grados menos alfa. Muy bien. Entonces, ya tenemos formada, ya tenemos formados los cuatro ángulos. Vamos a llamar a esto el ángulo 5. Ángulo 5 igual a 180 grados menos x, el ángulo x. Muy bien, ya tenemos la incógnita que necesitamos. El ángulo 3 y el ángulo 4 lo podemos relacionar con la hipótesis que nos dieron, pero necesitamos encontrar alguna forma de relacionar el ángulo alfa. Para relacionar el ángulo alfa, como vemos aquí tenemos un triángulo. Se ha formado un triángulo con la proyección que hemos hecho. Así que lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el teorema que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180 grados para poder relacionar el ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces vamos a decir lo siguiente. El ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo alfa es igual a 180 grados. Lo que vamos a hacer ahora es despejar el ángulo alfa. Y esto va a ser igual a 180 grados menos el ángulo 1
y menos el ángulo 2. Muy bien. Y ahora vamos a fijarnos en este cuadrilátero de aquí. Entonces vamos a aplicar el teorema que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Tenemos el ángulo 5, que vale 180 grados, menos el ángulo X, más el ángulo 4, más el ángulo 3, más esta parte de aquí que era 180 grados, menos alfa. Y esto es igual a 360 grados. Muy bien. Tenemos la incógnita de X aquí presente, pero tenemos que despejar el ángulo alfa. Así que vamos a reemplazar. Ya lo tenemos por aquí despejado. ¿Cuánto vale alfa? Vamos a ponerlo por acá. 180 grados menos X más el ángulo 4 más el ángulo 3 más 180 grados menos, vamos a reemplazar el ángulo alfa, que es 180 grados, menos el ángulo 1, menos el ángulo 2, igual a 360 grados. Muy bien. Vamos ahora a efectuar este paréntesis para ya quitarlo. Nos queda 180 grados menos el ángulo X más el ángulo 4 más el ángulo 3 más 180 grados menos por más, menos 180 grados menos por menos más el ángulo 1 y más el ángulo 2 igual a 360 grados. Muy bien. 180 grados con 180 grados se van. Y nos queda lo siguiente. 180 grados menos el ángulo X más el ángulo 4 más el ángulo 3 más el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 360 grados. Muy bien, y acordémonos de la hipótesis. La hipótesis nos decía lo siguiente, que la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4 era igual a 300 grados. Y eso es lo que vamos a reemplazar en este momento. Nos quedaba entonces 180 grados menos el ángulo X más los 300 grados. Y esto es igual a 360 grados. Muy bien, y ahora solo tenemos que despejar a la X. Vamos a mandar a la X al lado derecho con el signo positivo y a los 360 grados con el signo negativo al lado izquierdo. Entonces, podemos hacer esto de aquí, 180 grados más 300 grados menos 360 grados es igual al ángulo X. Por propiedad conmutativa podemos cambiar de lugar, entonces no hay problema de colocarlo así. X va a ser igual a 180 grados más 300, 480 grados. Menos 360 grados. Esto es igual a 120 grados. Vamos al ejercicio, revisamos y es correcta la solución. Correcta la solución que nos hemos planteado. Este es el proceso para realizarlo. Aplicamos el teorema del ángulo llano, el criterio del ángulo llano.
El teorema de la sumatoria de ángulos internos igual a 180 grados. Y la sumatoria de ángulos internos de un cuadrilátero igual a 360 grados. Esto ha sido otro ejercicio más en geometría fácil. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video. No olviden, si desean que resuelva otro ejercicio en especial, pónganlo en los comentarios. Hasta pronto.